Buenos días, amados hermanos en Cristo y estimados amigos que nos escuchan. Todos son bienvenidos. Que la eterna palabra de Dios transforme nuestras vidas a la imagen de Jesucristo. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios. ¿Por qué necesito a la iglesia? Porque nos fortalecemos mutuamente. Pregunta: ¿cuántos músculos tiene el cuerpo humano? Casi todos hemos tenido la experiencia que llevar una carga sobre suelo plano es más fácil que caminar cuesta arriba. Es mejor pedir ayuda, de lo contrario se corre el riesgo de lesionarnos. Asimismo, en Isaías 47, versículo 6, el profeta anunció que Dios agravaría el yugo de los rebeldes. El yugo es un término que permite identificar al instrumento fabricado en madera, donde mulas o bueyes son atados para constituir una yunta. Pero también se suele calificar como yugo al trabajo o esfuerzo pesado. Pero también profetizó el profeta Isaías un tiempo cuando el yugo sería levantado de los menesterosos. Toda persona que se arrepiente y acude a Cristo, Cristo le quita el peso del pecado. Gloria a Dios. Sin embargo, la vida de fe no es fácil. Se puede tornar difícil o pesada. Por ende, somos amonestados en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Cuando nos fortalecemos los unos a los otros, cumplimos así la ley de Cristo. Como en cada estudio tenemos una idea central. La idea central para esta mañana se titula: nos fortalecemos mutuamente para vivir como Dios desea. Nuevamente, nos fortalecemos mutuamente para vivir como Dios desea. Pregunta: ¿de qué manera la gracia de Dios los ha beneficiado? Vamos a orar en esta mañana, dándole gracias a Dios y pidiéndole fortaleza. Señor, en esta hora te pedimos que nos ayudes a entender cómo podemos fortalecernos y cómo podemos fortalecer a los que lo necesitan. Danos, Señor, entendimiento, Señor, y sabiduría para hacerlo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias. Amén. El apóstol Pablo continúa señalando la diferencia que la vida en Cristo hace en las personas. Dice las Escrituras: antes andaban en tinieblas, pero ahora en la luz. Antes estaban bajo el dominio del espíritu del príncipe de la potestad del aire, pero ahora están llenos del Espíritu de Dios. Antes participaban en obras infructuosas, pero ahora manifiestan el fruto del Espíritu, que es justicia y verdad. Antes practicaban cosas vergonzosas, pero ahora aprovechan el tiempo para vivir en santidad. Antes ignoraban los propósitos de Dios, ahora entienden la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Sometidos al temor de Dios, la fe en Cristo produce una transformación completa en la manera de vivir. Para esto vamos a leer Efesios capítulo 5, los versos del 8 al 14. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas,
porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Palabra de Dios. Pregunta para reflexión. ¿Cuáles son las cualidades del cristiano que muestra que anda en luz y sabiduría? Hay dos cosas que todo nacido de nuevo debe saber. Primero, el mundo es como la gravedad. Nunca deja de atraernos. Segundo, sin embargo, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Amén, hermanos. Gloria a Dios. En nuestro primer punto andamos como hijos de luz, mostrando el fruto del Espíritu. Sed llenos del Espíritu, dice Efesios 5:18. Dios quiere ver el fruto que muestra nuestra vida, el fruto que nos describe Gálatas 5:22. En los versículos del 1 al 7 del capítulo 5 de Efesios, desafía al cristiano, primero, a desechar las prácticas pecaminosas. Segundo, a emular, es decir, a imitar a Jesús en su amor. Para recomendar este cambio, el apóstol Pablo establece un contraste u opuesto. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Cuando creyeron en Él, cuando creyeron en Cristo como Señor y Salvador. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso lo podemos encontrar en Juan 8, versículo 12. El énfasis aquí es andar, no solo creer. En el versículo 9 se describe el cambio espiritual, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí se está hablando del Espíritu Santo que mora en el creyente. La bondad se refiere a Dios el Padre, porque el único que es bueno es Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. La justicia se refiere a Dios el Hijo, porque Cristo vino a cumplir el propósito de Dios conforme al procedimiento justo del Padre. Y tercero, la verdad se refiere a Dios el Espíritu, porque Él es el Espíritu de verdad. Gloria al Señor. Aquí podemos ver un contraste, lo que es el fruto del Espíritu y lo que son las obras infructuosas de las tinieblas. Así que cada creyente, cada hijo de Dios, cada nacido de nuevo es amonestado a andar en toda buena obra y en toda buena conversación. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Comprobando lo que es agradable. Versículo 10. Es decir, sometiéndolo a prueba. Andamos como hijos de la luz, reprendiendo las obras de las tinieblas, porque no son parte del fruto del Espíritu. El creyente que quiere agradar al Señor no participará en las obras infructuosas de las tinieblas. Las plantas no pueden llevar fruto si no están en contacto con la luz. El pecado se engendra en las tinieblas, porque su padre es el príncipe de las tinieblas. Su final es la muerte, es la condenación eterna. Las obras infructuosas de las tinieblas son vanidad, mas el fruto del Espíritu es verdad. Amada iglesia de Cristo, el apóstol Pablo considera las obras de las tinieblas tan groseras que el creyente no debe hablar de esas cosas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Porque la luz es lo que manifiesta todo.
Dice la palabra de Dios en Efesios 5, versículo 13. El creyente tiene que ser guiado a la santidad. Andamos como hijos de la luz cuando despertamos a la luz de Cristo. Dios nos da la luz para vencer. Amén. Gloria a Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El que duerme necesita la reprensión. Es también un muerto, necesita despertar de su sueño. Cuando reprendemos al que duerme y muerto en tinieblas, Cristo le alumbra. Amén, hermanos, gloria a Dios. A continuación veremos cómo utilizar nuestro tiempo sabiamente. Vamos a leer en Efesios capítulo 5 los versos del 15 al 17. Dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, Iglesia de Cristo, el mundo está listo para aconsejarnos sobre el uso de nuestro tiempo, mas sería un desperdicio si no tomamos en cuenta la importancia de la piedad que encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, donde nos enseña que el ejercicio corporal para poco es provechoso, porque solo sirve para esta vida, pero la vida de piedad tiene provecho para esta vida y para la venidera. Gloria a Dios, amados hermanos, amada Iglesia de Cristo. Como cristianos debemos aconsejarnos mutuamente para el progreso del Evangelio y la causa del reino celestial. El nuevo nacimiento no es de carne y hueso, es la transformación de la mente del redimido. Es la oportunidad de todo cristiano de comprobar la realidad de nuestra transformación, de su transformación en Cristo. Así que, hermanos, Dios quiere que andemos con diligencia. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Sinónimos de diligencia: rapidez, prontitud, prisa. No hay tiempo que desperdiciar. Aquí podemos ver el elemento precaución. Debemos estar conscientes del peligro del descuido. La santidad no se desarrolla de manera natural. El texto no dice que la salvación sea por medio del esfuerzo humano, pero sí enseña que la santificación requiere nuestra atención constante. Esto no niega la obra del Espíritu Santo en el creyente, pero la santificación requiere nuestra atención constante, tu atención constante como hijo o como hija de Dios. Cuando el cristiano pone atención a su manera de vivir, andamos no como necios, sino como sabios. El Evangelio de Marcos relata en los primeros 7 versículos que cuando el llamado de Jesús, que cuando llegó él a su llamado, Cristo lo hizo con urgencia. Así que cada creyente es amonestado: vivamos como sabios y no como necios. Porque Dios quiere que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Significa que la corriente del tiempo corre en contra de hacer la voluntad de Dios. Jesucristo anticipó este desafío de la vida espiritual cuando oró a su Padre Celestial: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Eso lo podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 11. Aquí podemos ver la omnisciencia de Cristo. Él sabía que viviríamos días malos, de tentaciones y de distracciones. Por lo tanto,
debemos aprovechar bien el tiempo, pensando en la urgencia de los últimos días. Amén, hermanos. Debemos, por tanto, redimir bien el tiempo, usándolo de manera efectiva. Debemos estar conscientes de estas dos realidades como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. La maldad de los días en que vivimos y la brevedad de la vida. Cotejar estas dos realidades requiere la sabiduría de Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. El apóstol Pablo anima a los hermanos a no ser insensatos. Nos anima a usted y a mí a no ser insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. La mejor manera de redimir nuestro tiempo, primero, es entender la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Y segundo, la voluntad del Señor es nuestra santificación, hermanos. Gloria al Señor. A continuación veremos que nos fortalecemos al ser llenos del Espíritu Santo y andar en sumisión a Dios. Vamos a leer los versículos del 18 al 21 de Efesios capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pregunta para reflexionar. ¿Puede el cristiano mostrar las cualidades de la madurez espiritual si no está lleno del Espíritu Santo? Algunos piensan que los creyentes de Éfeso todavía andaban en borracheras. Sin embargo, lo más probable es que Pablo estuviera pensando en la sociedad pagana. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Es decir, ruptura, separación o rompimiento de los vínculos existentes entre las personas. El alcohol relaja las inhibiciones morales y por lo general el embriagado actúa con inmodestia, es decir, como una persona pedante e insoportable. Pablo trae a colación ese vicio común entre los gentiles, los que no conocen a Dios, para dar una de sus enseñanzas más profundas. El creyente, el Hijo de Dios, usted y yo somos amonestados a desechar la necedad y andar con sabiduría. Esto solo es posible bajo la dirección del Espíritu Santo. Por tanto, somos amonestados. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén, hermanos. El imperativo, sed llenos, es un verbo en presente continuo. Ser lleno es algo que sucede de manera continua y no algo que ocurre una sola vez en la vida. La llenura del Espíritu Santo debe ser el interés continuo de todo creyente, pues lo conecta a la sabiduría divina. La importancia de nuestra voluntad. Así como fuimos sellados por el Espíritu Santo el día de nuestra redención, según lo describe Efesios capítulo 1, versículo 13, también podemos contristar al Espíritu Santo con nuestras acciones y decisiones. Eso lo podemos leer en Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Cede tu autoridad a Él, al Espíritu Santo. El cristiano manifiesta la llenura del Espíritu Santo con su alabanza al Señor. La evidencia del control del Espíritu Santo lo podemos ver en alabanza y adoración.
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Observemos que no se menciona el hablar en lenguas como una evidencia de la llenura del Espíritu. Mientras las borracheras producen desorden, la llenura del Espíritu produce alabanza colectiva, hablando entre vosotros, dice el versículo 19, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una de las prácticas de los cristianos espirituales es que se fortalecen mutuamente en los momentos de adoración. Lo podemos leer en Colosenses 3:16. Las alabanzas son espirituales porque brotan de creyentes llenos del Espíritu Santo. El cristiano manifiesta la llenura del Espíritu Santo con su gratitud. Versículo 20. Aunque siempre debemos estar agradecidos por la bondad inmerecida de Dios, en este contexto se refiere a las expresiones de gratitud cuando la iglesia se congrega en adoración, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano agradecido a Dios por todo. Segundo, no culpa a Dios o a otros por sus fracasos. Tercero, no permite el egoísmo o la envidia en su vida. Y cuarto, vive agradecido por haber recibido la gracia inmerecida de Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Dios quiera que en esta mañana haya en su iglesia local gente agradecida por lo que hemos recibido en Jesucristo. El cristiano manifiesta la llenura del Espíritu Santo con la sumisión bajo el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es la manera en que el Espíritu Santo mantiene la unidad en la iglesia. Para el creyente lleno del Espíritu Santo no es ningún problema la sumisión. La sumisión mutua no demanda el rechazo completo de nuestra voluntad. Más bien renunciamos a nuestra voluntad en ciertos casos por amor a nuestros hermanos. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Al principio de nuestro estudio mencionamos nuestra idea central. Nos fortalecemos mutuamente para vivir como Dios desea. Así que vamos a ponerlo en práctica. Primero, estudia la metalurgia. La metalurgia es el conjunto de técnicas para extraer los metales contenidos en los minerales y transformarlos. El propósito de estudiar la metalurgia es para ver cómo ciertos metales son fortalecidos cuando son mezclados con otros elementos. Por ejemplo, el hierro con el carbón produce el acero, creándose un metal más fuerte que los dos elementos separados. De la misma manera, busca al hermano o a los hermanos que Dios tiene para ti, para que te ayuden a crecer en santidad. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Enseguida, busca al hermano o a los hermanos que Dios quiere fortalecer por medio de tu vida. Prepárate para estar dispuesto a ser usado por Dios a toda hora. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos para la obra, los mandó en parejas, pues sabía que se ayudarían mutuamente y ambos serían fortalecidos en el ministerio. Dios es todopoderoso, pero a menudo muestra su poder por medio de vasos hechos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Podemos leerlo en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Para la mayoría de los cristianos es muy conocido el versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Así que aquí viene una pregunta de reflexión.
alguien tiene la experiencia de haber superado una situación difícil al ser fortalecido por Dios por medio de hermanos que estuvieron dispuestos para ayudarlos en los momentos difíciles? Recuerda, reflexiona si has tenido esa experiencia. Segundo, ¿usted ha ayudado a otros a permanecer firme en los momentos de prueba? Vamos a orar y así vamos a concluir. Vamos a orar a Dios y le vamos a pedir que nos llenes del poder de su Espíritu Santo. Oremos. Señor, te pedimos en esta hora que nos ayudes a vivir con el poder, con la fuerza de tu Espíritu Santo en la vida de cada hijo tuyo, para poder fortalecer a nuestros hermanos en sus momentos de prueba o difíciles. Y también, Señor, para que estemos dispuestos a escuchar a aquellos hermanos que se preocupan por nosotros y están dispuestos también a socorrernos en nuestras tribulaciones. Te pedimos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, porque de esta manera podemos ceder nuestra voluntad a Él. Y es la forma en que tu Espíritu Santo mantiene la unidad en tu iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Y en su nombre oramos. Amén y amén.